Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Y como tenemos ese compromiso con el ideal duartiano, y el maestro es un hombre de la patria, es un hombre que piensa en las ideas del padre de la patria y así actúa, un hombre de principio recto, yo le voy a obsequiar para él y que luego quede como herencia a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, dos de los trabajos que he publicado sobre Duarte. Este libro, Duarte sin pan, tal vez ni abrigo. Esta es una expresión que usa el propio Duarte, que reflejaba la miseria con la que él vivía en Venezuela, que cuando cruzaba la puerta de la casa decía que no tenía pan y que tal vez tampoco tenía abrigo para el frío que hacía en determinada época del año allí en la Venezuela de aquel entonces, 1870, cuando escribió estas cosas. Y entonces, bueno, es una respuesta a un trabajo de una tataranieta de Celestino Duarte, que se atrevió a publicar un libro aquí, y en Venezuela por supuesto, y aquí tuvo la osadía el Instituto Duartiano de patrocinar la publicación de ese libro, que es una ofensa a los historiadores y a los patriotas dominicanos, decirnos a nosotros que no conocimos la vida de Duarte y que andábamos por ahí diciendo muchas cosas que no eran ciertas. Y ella sostiene ahí que la familia Duarte 10 en Venezuela vivió con amplitud de fortuna, que fue una familia que tuvo bienes de fortuna. Una tremenda mentira, porque ella es sangre azul y no quiere reconocer que es descendiente de una familia nuestra, la más distinguida de todas, que vivió en la más absoluta miseria en Venezuela. La culpa no era de Venezuela, por supuesto que no. Damos respuesta a ese libro y se lo obsequiamos al maestro. Muchas gracias. Y otro libro nuestro, Duarte Jurista, que fue una conferencia que nos pidieron 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia y tuvimos a bien prepararla y la preparamos así como para publicarla, darla a conocer en formato de libro. Duarte Jurista, donde recojo la formación del padre de la patria como un jurista formado. Se lo agradezco de así todo que para usted, maestro, yo creo que lo deje como parte de la herencia a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, en estas publicaciones en valores. Maestro, rápidamente, el tema de la salud pública en la República Dominicana, el tema de la basura, cómo esto no solo que afea, sino que puede impactar la salud pública, la cantidad de basura que tienen, no solo el Gran Santo Domingo, sino todos los pueblos del país. Villa Altagracia tiene un basurero a cielo abierto, que aquello da, iba a usar una palabra fuerte, que aquello iba a decir da asco, pero es que es contaminante, cómo se maneja aquí los desperdicios sólidos, pero igual pasa en Puerto Plata, pasa en Dajabón, en Santiago, por Dios, que muchas veces hay que prenderle fuego allí al basurero, y aquello es la gran contaminación de toda la ciudad. Y a propósito de eso, mire, vacuna neumococo muy cara, pero muy efectiva para la salud. Y sin embargo, ¿dónde están? Voy a usar una palabra del pueblo, usamos mucho en Dajabón. ¿Dónde están los molongos para importar esa vacuna y otra vacuna más con el descuido nuestro ahí en el ABC y el abandono por parte del Ministerio de Salud Público, del Antirrábico Nacional? Maestro, le dejo así. No, yo la abandono, no, la desaparición, porque eso desapareció. No hay centro Le pongo ahí sobre la mesa el tema de la salud pública en la República Dominicana. Yo te dije una vez, creo que fue en una entrevista anterior, que el problema de nuestro país empieza que antiguamente lo que habían eran secretarios de los presidentes. El presidente tenía varios secretarios. Desde eso fue de la era de Trujillo, que venía funcionando la administración pública en esa forma. Desafortunadamente, hace 20 años, se cambió el sistema de secretarios por el de ministros. Ministros significa que se le entrega a una persona, a un ministro, una cantidad de dinero X para que él haga y deshaga con ese dinero lo que le venga en gana. Resuelva problemas, no resuelva problemas, pero el dinero está ahí. Yo fui amigo del doctor Ney Arias Lora, y cuando él llegó la segunda vez a Salud Pública, en el 84, creo que fue por ahí,
al primero que mandó a buscar fue a mí. No, sería en el 86, porque en el 84 sí, estaba sí. amigo... Pérez Mera, pero Mera, ¿no? Ujú. Bueno, en el 86 cuando él volvió. Al primero que mandó a buscar fue a Rudy Vázquez. Y cuando yo voy allá, viene un tipo y me dice, mire, el doctor te quiere ver urgente. Él está tomando posesión allá en la secretaría. ¿Y para qué? No sé, pero digo, pues déjame ya a ponerme ropa para irlo a visitar. Me llama, me ve, fulano, ven. ¿Cómo está la rabia? Digo, yo no sé. Todo lo que nosotros habíamos avanzado en cuestiones de control de rabia en los 8 años del PRD se devolvió para atrás todo. Afortunadamente yo tenía unos informes que me habían llevado unos estudiantes de la UNFU que habían recogido en el antirrábico de esa época, pero los niveles de rabia estaban igualitos que como nosotros los controlamos. Yo me pidió que le hiciera un informe, se lo hice, se lo llevé y me dice, yo quiero que tú me resuelvas ese problema. Dígole, doctor, el director del antirrábico es un veterinario que fue mi alumno. Yo no me gustaría como irlo a sustituir a él. Y le digo, ¿por qué usted no hace lo siguiente? Póngame como supervisor, que entre el veterinario que está ahí como director y yo resolvemos el problema. No, el doctor Balaguer me acaba de decir que no le aumente la nómina. Entonces se voltea y dice de todas maneras, bueno, de todas maneras yo tengo que salir de ese veterinario por la situación que estaba la rabia. Cuando dice eso yo le digo, doctor, si usted va a salir definitivamente del director, entonces cuente conmigo. ¿Tú vas a tomar el cargo? Sí, señor, yo lo cojo. Si es esa, y bajo 2 condiciones. No para resolver un problema al doctor Balaguer como presidente, ni a usted que es mi amigo, sino para mi país. Le dice a la secretaria, mándale a hacerlo el nombramiento. No, yo tengo todos los documentos de él aquí. Ven para que te haga cargo del antirrábico. Cuando yo iba a entrar al antirrábico, a los 2 o 3 días, me informan que el director no estaba fuera del país. Voy donde el subsecretario, doctor Rincón, y le digo, doctor, yo no voy a tomar ese cargo hasta que el director no me lo entregue, él mismo a mí. Y cuando el tipo llegó como a los 3 o 4 días, entonces hicimos el traspaso de dirección. Año y medio después, ya el doctor Neyaria estaba en el Seguro Social, con el doctor Pérez Suazo, que es el encargado, era el tipo que producía los biológicos en salud pública, en ganadería, y con la directora de la OPS, la doctora Mirta Roses. Yo fuimos los 3 al Seguro Social, donde él era el director. Doctor, mire, usted me dijo hace 1 año y pico que le resolviera un problema, ahí está resuelto. Aquí no hay rabia desde esa época, pero la rabia desde esa época terminó, porque nosotros no solamente nos pusimos a vacunar perros y gatos y formar lo que nosotros llamamos una barrera inmunológica, que eso fue lo que dio el resultado de que si la rabia la produce el hurón, que contamina el perro y al gato, y el perro y el gato contaminan al hombre, ¿cuál es la razón? Nosotros tenemos que vacunar perro y gato para que esos animales, cuando sean atacados por el hurón, se encuentren inmunes. O sea, no van a transmitir la enfermedad porque están vacunados. Y eso redujo los niveles de rabia en el país completamente a lo que es hoy. Pero eso fue concomitantemente con eso. Nosotros hicimos 38 seminarios, 8 por región sanitaria, eran unas 6 o 7 regiones sanitarias, 1 en cada región sanitaria antes de hacer la vacunación de esa zona. Y con eso nosotros controlamos el problema rabia en el país.
Ahora, tú me hiciste una pregunta sobre el asunto de los basureros. Eso viene con la leptospira. Eso ha hecho que la leptospirosis, ese acúmulo de basura en todas partes, ha hecho que la leptospirosis se expanda y llegamos a tener entonces niveles de esos niveles de mortandad en humanos y en personas, no solamente los que se mueren, sino los que se enferman también, porque la cantidad de enfermos es una y la de óbito es otra, la de muerto es otra. Yo le digo a usted, maestro, que a nosotros nos cuida Dios. La cantidad de basura, pero además que trae todas las ratas del mundo, la cantidad de fruteros en la ciudad, en cada esquina. ¿Dónde amanecen esas frutas? En los patios, contaminadas por esas ratas. Yo les recomiendo yo no consigo fruta en la calle. Yo les recomiendo a todo el que compra laterías en los supermercados, en las bodegas, en cualquier sitio, antes de abrir una lata o una cosa de leche o de lo que sea, lávela, póngale agua con cloro, lávela bien, porque regularmente esas ratas andan en horas de la noche entre los anaqueles y entre los cosos de la latería, se hacen pipí en esos sitios. ¿Y qué sucede? Que si tú coges una lata de leche, por ejemplo, contaminada, y la abres, tú estás contaminándote prácticamente. Entonces, sí, esa es una observación que debe hacer. Usted puede lavar la lata de leche o de guandule, el guandule en lata. Sí, no. Pero la leche a granel, que es en polvo, ¿cómo usted la lava? Esa no. Y entonces, ese saco de leche que tienen en un colmado, donde hay de todo tipo de ratas, sí, y la rata se hizo pipí en esa leche a granel. Sí, ahí está el problema. Entonces resulta que, pues te digo, a mí que me da pena, no es leche, es un polvo blanco que no es leche. A mí me da pena que aquí hay personas, grandes negociantes, que tienen líneas de leche y no conocen una vaca. Pues yo admito que sí, por ejemplo la Rica, que ha sido un desarrollador de la ganadería, comprando la leche en fincas. Pero aquí hay gente que nunca han comprado una leche en una finca y tiene leche. Y pero líneas de leche. Desde el 2008 está con la leche y con Fenagro, Eric Rivero, planteando el tema de la leche a granel. Leche que se vende como tal, pero que no es leche. Además, la falta de higiene, de empaque y en detrimento de la ganadería nacional. Escúchame, muchas veces esa leche en grano, a granel, es una leche que muchas veces se utiliza para los becerros. O sea, tú tomas un becerro que acaba de nacer, le da el calostro, que es la primera leche, pero ya posteriormente tú le puedes suministrar otro tipo de leche de menor categoría, porque lo que vas a sacar de la vaca va a ser leche buena. Entonces, si esa leche esa granel la ponemos a vender, lo que estamos vendiendo es una porquería. ¿Tú me estás entendiendo? Y eso, en salud pública existía un departamento de saneamiento, pero yo creo que ahora eso lo está manejando otra institución, ¿cómo le llaman eso? De cosas que tienen que ver con los precios y las cosas. Pro consumidor y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué? Porque salud pública, yo estoy consciente que tiene cientos de miles de botellas de personas que se le paga por hacer nada, y no se ponen no se organiza un cuerpo de inspectores de salud como existían antes, que iban negocio por negocio a visitar. El que montaba una bodeguita aquí tenía que tener un certificado de salud y que estuviera, digamos, sano. Porque una persona que tenga una persona que sufra de una tuberculosis no puede estar atendiendo un negocio. Y aquí, ¿quién controla eso? Nadie. Está tosiendo sobre los alimentos. Bueno, maestro, gracias por estar con nosotros. Se quedan muchas cosas. Agradezco a Socorro Monegro que le tomé unos minutitos prestados. En cualquier momento se los devuelvo.
Gracias al maestro Rudy Vázquez Rondón por estar con Gracias nosotros a ti. con estas tan sabias orientaciones, producto del estudio, una larga vida estudiando y sobre todo, voy a usar una palabra ahí para redundar, como decimos en Dajabón, una larga vida viviendo y viviendo para el bien. Así que muchas gracias, maestro, y para ustedes muchas bendiciones. Y gracias, y a ti. Muy bien, hasta mañana. No, hasta el lunes. No, hasta mañana, mañana es viernes. Hasta mañana. Chao.